Bueno, María, pues lo primero que queremos saber todos es qué es lo que te impulsó a escribir Pantallas que remedio. Muchas gracias, Davinia. Pues fíjate, Pantallas que remedio es la suma de mis tres yoes. Yo lo defino un poco así, porque durante años en la Universidad de San Pablo hemos llevado a cabo una investigación muy prolija sobre cuestiones relacionadas con el uso de las pantallas y los colectivos más vulnerables, entendiendo que los colectivos más vulnerables no son necesariamente los más pobres, porque curiosamente en la cuestión de pantallas hay menos gap económico que en otros ámbitos, sino personas que se ven solas ante el aluvión que les llega a través de esas pantallas, principalmente de los móviles, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos un proyecto de investigación, ProBuldic, enfocado precisamente en esos colectivos y ahora estamos, de hecho, trabajando en otro proyecto de investigación, Algorlit, sobre la necesidad de alfabetización mediática. En paralelo, tenemos un grupo de investigación, 5 Media, que precisamente en lo que trabaja es esto, cómo tenemos que replantearnos los medios de comunicación a través de estas nuevas tecnologías, porque lo que es indudable es que han llegado para quedarse. Durante años he trabajado en esta investigación y en paralelo, como soy periodista, había hecho mucha divulgación sobre esta materia, en particular en tono educativo, ¿no? Porque yo trabajo precisamente en el ámbito de la educación y las familias. Y lo cierto es que, como bien decía Juan Enrique, nuestro director del Congreso, hay un elemento que es clave para mí y es que lo he vivido. Lo he vivido en casa, lo he vivido en las aulas, la mayoría de nuestros compañeros lo están viviendo y me doy cuenta de que efectivamente tenemos que aprender a convivir con las pantallas porque, como dice el título, pantallas, ¿qué remedio? En realidad, lo único que podemos hacer es aplicarle pensamiento crítico a este nuevo entorno digital del que raramente vamos a poder huir y que además tenemos que aprender a utilizar como herramienta adecuada. María, quien nos esté escuchando puede haber distintos perfiles de personas, ¿no? A lo mejor no todos son padres o no todos son educadores y pueden decir, bueno, este libro no es para mí. No sé, cuando lo escribiste, ¿en quién pensabas? ¿No? ¿A quién está dirigido este libro? Pues mira, Patricia, contigo que comparto muchísimas preocupaciones por estos temas, tengo que hacer una confesión pública y es que yo empecé este libro pensando en un libro para padres, pero en cuanto empecé a escribir me di cuenta de que no, este es un libro para toda la sociedad, tan es así que dejó de ser un libro para padres, cambió totalmente el esquema y es un ensayo muy divulgativo basado en investigación científica para todos nosotros, porque quien más, quien menos tenemos que hacer un examen de conciencia de cuál es el uso que le estamos dando a las nuevas tecnologías y cuáles son las consecuencias que están teniendo las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana. Así que está abierto para todos los públicos porque en realidad es una reflexión en voz alta de todo lo que la investigación nos ha ido diciendo a lo largo de los años y que nos va a afectar como sociedades, incluso en aspectos tan relevantes como, por ejemplo, la democracia. Al final, María, también en el libro, aparte de lo que estás comentando ahora, defiendes que más que prohibir, lo que hay que hacer es convivir con esa tecnología. Pero realmente, ¿y cómo hacemos eso? Davinia, nosotros lo hacemos cada día. En realidad, a nosotros mismos que empezamos a utilizar la tecnología hace no tantos años, porque en este foro, tanto los que estamos en pantalla como los que nos ven desde el otro lado de las pantallas, somos todos extraordinariamente jóvenes, pero la mayoría de nosotros llegamos de un mundo analógico. Llegamos a conocer aquel mundo en el que no había teléfonos móviles, a duras penas había una Olivetti que conseguía borrar y el primer ordenador lo tenemos todavía en nuestro recuerdo. Entonces, nosotros mismos hemos vivido, hemos experimentado un cambio sustancial en el uso de esas pantallas. Por eso digo pantallas que remedio, porque nosotros nos hemos visto abocados a una realidad que es muy tozuda, que es que nos vendieron la falacia de la multitarea. La tecnología nos ha venido a arreglar muchísimos problemas e indudablemente es más sencillo trabajar hoy cuando yo puedo mandar un correo electrónico a los compañeros de Codiprocin en México y sé que inmediatamente lo van a poder recibir. Cuando yo puedo escuchar a un participante en este congreso que viene desde Argentina y no va a pasar nada, vamos a poder hablar. Pero al mismo tiempo también nos dimos cuenta de que teníamos ese problema del mercado de la atención y de repente llegaron a nuestra vida numerosos elementos que nos robaban el foco de atención. Y quien más, quien menos ha tenido esa sensación de estar trabajando, por ejemplo, en un proyecto de investigación, ir un segundo a Internet a consultar una duda
y haber perdido de repente varias horas de la tarde haciendo algo que no estaba previsto que hiciera. De eso va esto. Por eso digo que en realidad es una reflexión que tenemos que hacer todos en voz alta. Para las nuevas generaciones, pues más grave todavía, porque todavía nosotros tenemos una referencia analógica. Entonces sabemos cómo vivimos antes de esto. Pero las nuevas generaciones, de hecho, cuando nosotros hablamos, los adultos, nos empeñamos a hablar en el entorno analógico y digital, para ellos no hay dos entornos distintos. El mundo vino con tecnología. Entonces ellos no tienen esa diferenciación entre lo digital y lo físico. Para ellos todo es un continuo. Entonces hay que enseñarles aún más cómo controlar esto. Porque el hecho es que tenemos una herramienta que es potentísima y utilísima y que necesitamos aprender a utilizar, por eso la alfabetización mediática es tan importante, pero que al mismo tiempo tiene el riesgo de convertirse en una droga porque funciona en algunas de sus aplicaciones con sistemas absolutamente parejos a los de las tragaperras. Nos enganchan por exceso de dopamina. María, yo creo que tu libro llega en un momento, bueno, como agua de mayo, nunca mejor dicho, porque creo que lo estrenaste, ¿no? Lo presentaste a finales de mayo. ¿Por qué? Pues porque está habiendo mucho debate ahora, bueno, para los que no son de España o no viven en Madrid, me imagino que habrán leído la noticia de que hace unos meses la Comunidad de Madrid dijo que el año que viene, el curso que viene, se iban a eliminar los dispositivos electrónicos en el aula, los individuales, convirtiéndose en la primera comunidad autónoma que hace esto en España, incluso casi en el primer... Bueno, hay algún país por ahí que está ya tomando medidas con esto, pero en España, desde luego, es algo muy novedoso. No sé cómo ves este paso, porque ha generado mucha controversia. No sé si es la solución, no sé si es un avance, es un retroceso. Vamos a ver qué análisis puedes hacer tú de esta situación, que va a traer mucha cola, yo creo, el curso que viene, tanto en España como en Europa. Patricia, la cuestión que mencionas tú como buena periodista, además de profesora universitaria y profesora en el ámbito escolar, la cuestión que mencionas es posiblemente de las más polémicas. Digamos lo que digamos, posiblemente vamos a tener comentarios en contra. Es muy importante que lo tengamos en consideración. Yo además en este sentido soy bastante partidaria de la libertad y el buen criterio, porque no creo que sea bueno imponer, pero en este sentido y en otros muchos, no solo en el tema de las pantallas. A ver, el problema que tenemos es que las sociedades nos movemos con movimientos tremendamente pendulares. A nosotros nos pasó que hubo una colisión de factores que fue el avance tecnológico muy rápido en las últimas 2 décadas, ¿no? En particular con la irrupción de las tabletas, los Chromebooks, los portátiles y los móviles y otros dispositivos digitales, y eso se nos juntó con un momento crítico para nuestra sociedad que fue la pandemia. La pandemia nos llevó a ese confinamiento que nos obligó a digitalizarnos. Y también en este sentido tenemos que decir que gracias a Dios tuvimos digitalización, porque verdaderamente todos los que nos dedicamos a la educación o los que tenemos personas en edad de ser educadas cerca, entendemos que si no hubiera habido digitalización en los años 2020 y 2021, posiblemente estaríamos hablando de una generación que habría perdido prácticamente año y medio de docencia, que es mucho. ¿Que la docencia no fue igual? Por supuesto. ¿Que no se aprendió lo mismo? Por supuesto. Pero sin digitalización posiblemente se habría aprendido mucho menos o habríamos tenido un gap muy grande entre aquellos niños, adolescentes y jóvenes que tenían familias muy implicadas en su educación y aquellos que tenían familias menos implicadas en su educación. Así que menos mal que tuvimos pantallas. Ahora bien, ahí viene el movimiento pendular, Patricia. Yo creo que nos fuimos al extremo y como ya habíamos invertido en tecnología porque era necesaria en ese momento, decidimos que había que apostar por la tecnología. Y ahí es donde hemos fracasado en algunos casos, que no en todos, Patricia. Hay centros educativos, colegios, universidades, que han sabido utilizar con mucho acierto las nuevas tecnologías en el momento adecuado y con un servicio concreto, un servicio destinado al aprendizaje. Normalmente son centros educativos que han sabido combinar ambas cosas, es decir, sacarle partido a la riqueza del entorno digital que es necesaria porque estos jóvenes necesitan las destrezas y habilidades que les van a pedir en su entorno profesional. No olvidemos que estamos hablando de la generación digital, pero que curiosamente no tienen un elemento que nosotros, que repito, somos muy jóvenes, pero no tanto, poníamos siempre en nuestro currículum vitae. ¿Recordáis aquella frase hecha que decía ofimática nivel usuario?
Aquella frase que te permitía decir, sé utilizar Excel, sé utilizar Word, ¿no? Sé utilizar lo básico del ordenador. Bueno, pues curiosamente, estos chicos que son muy, muy, muy digitales en otros aspectos, no lo son en las herramientas necesarias para el entorno laboral. Así que, por ejemplo, en centros educativos puede ser que si está bien diseñado su currículum, sean capaces de enseñarles aquello que necesitan para desenvolverse el día de mañana en el entorno profesional. Ahora bien, no podemos obviar que hay centros educativos que no han hecho los deberes correctamente y que abusan del uso de nuevas tecnologías, que han descartado otros modelos de aprendizaje y que no tienen un programa verdaderamente diseñado para el aprendizaje del alumno. Dicho esto, aquí hay muchos factores. La familia, la sociedad, los centros escolares, los centros universitarios, las tecnológicas, los suministradores de contenido, y todos ellos participan de este fenómeno. Todos ellos tienen algo que decir, algo que aportar, alguna solución que poner y están generando muchos problemas. Así que yo creo que es un conjunto de elementos. El hecho de que se legisle sobre lo que se hace en los colegios puede tener una parte buena, y es que controla a aquellos centros educativos que no están haciendo las cosas correctamente, pero también coarta la libertad de aquellos centros educativos que sí están haciendo las cosas correctamente. Y yo veo un riesgo añadido, Patricia, y este posiblemente pues será muy criticado por algunas de las personas que nos están viendo, y es que si yo consigo que una legislación evite que los niños se acerquen a los dispositivos digitales durante las horas de colegio, corro el riesgo de que algunos padres hagan dejación de funciones en el control de sus hijos en las muchas horas que pasan en su domicilio. Y no nos engañemos, Patricia, tú conoces muy bien la naturaleza de los centros escolares. La mayoría de las cosas malas que pasan con las redes sociales no pasan en el entorno escolar. Pasan después, cuando los niños y los adolescentes están en su casa sin ningún adulto que los vigile. Al final, ¿tú crees, María, que esta decisión por sí sola va a llegar a contribuir el problema que tienen los jóvenes y los adolescentes de adicción a las pantallas que está afectando hoy en día al día a día de los jóvenes? Al final, este es un problema de salud pública, no lo debemos olvidar. Es un problema de salud pública que no va a afectar a todo el mundo por igual, de la misma manera que aunque se vende tabaco, no todo el mundo genera una adicción al tabaco, y aunque se puede tomar una copa de vino, eso no significa que vaya a ser un alcohólico, ¿no? Pero este es un problema de salud pública. Entonces, en los problemas de salud pública, yo creo que hay que atajarlos desde distintas perspectivas. Entonces, el hecho de que sí que se note que hay una preocupación social elevada a la preocupación legislativa es siempre positivo, porque eso significa que la sociedad se está dando cuenta en ese movimiento pendular del que hablábamos que nos hemos pasado de vuelta y que tenemos que ponerle criterio al uso de las nuevas tecnologías. Pero por sí sola, una medida legislativa en ningún caso va a ser la panacea, porque en último término nosotros tenemos la libertad de las personas a la hora de elegir qué van a consumir cuando tienen un móvil en la mano. Y si nos vamos a la gente más jovencita, a los niños y adolescentes, el problema es que por mucho control que yo ejerza en el colegio, en la casa, porque los padres están concienciados, limitan las horas, ponen cortapisas tecnológicas para el acceso a determinados contenidos, como me gusta decir un poco entre bromas, en España y en muchos otros países de nuestro entorno, hasta los árboles tienen wifi, con lo cual en realidad el acceso que vayan a tener a contenidos inapropiados puede estar muy lejos de donde nosotros estamos para verlos. Y no olvidemos otra cosa, en los países en los que nos movemos, el tiempo que los niños pasan de verdad con sus padres a diario es poquísimo. La mayor parte del tiempo o lo pasan fuera, en el colegio o en actividades extraescolares o durmiendo, o porque están estudiando solos en su habitación, con lo cual más vale que les demos las nociones suficientes para que puedan hacer las elecciones adecuadas cuando les toque a ellos solos decidir qué es lo ético, qué es lo correcto y qué es lo bueno. María, por cerrar un poco este capítulo dedicado a la educación, a los colegios, al margen de lo que ocurra en la Comunidad de Madrid, la realidad es que el resto de España y otros países van a seguir teniendo en sus aulas esos dispositivos electrónicos individuales, ¿no? Entonces, tú en tu libro utilizas un concepto, hablas del solucionismo tecnológico en la educación, ¿no? Me gustaría que desarrollaras un poco ese término y también, aunque lo has pasado un poco de puntillas antes, pero ya que te mojes, ¿no?, en decir cómo debe hacerlo, cómo un colegio lo puede hacer bien para tener un enfoque, para poder combinar esa tecnología en el aula
desde un enfoque que realmente tenga una base pedagógica y que esté centrada en el alumno. Muy bien, el solucionismo tecnológico no es mío, es de un señor que se llama Evgeny Morozov, vamos a dárselo a su autor, pero es que me parece extraordinario porque es el gol que nos colaron por toda la escuadra. Cuando llegaron los primeros teléfonos móviles, bueno, móviles, portátiles eran, no llamarlo móviles era un poco tontería, porque no sé si lo recordáis, pero eran verdaderamente tamaño maleta, eran casi como teléfonos de campo de batalla, ¿no? Aquellos primeros teléfonos móviles realmente trajeron una solución. La solución era que yo podía localizar a cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier momento. Algo que no se podía hacer hasta entonces, porque hasta entonces solo podíamos hablar con las personas cuando estaban en su casa. Quiero retrotraer a todas las personas que nos están viendo a su juventud, cuando llamaban una y otra vez a la casa de un amigo y no había nadie y el teléfono sonaba y no había nadie y era muy frustrante, o teníamos que localizar a alguien urgentemente porque teníamos una emergencia y si no íbamos a la Guardia Civil no había emergencia que valiera, ¿no? Entonces, esa es una solución. Pero luego hay otros elementos que son los que Morozov llama solucionismo, que son cuestiones que ya estaban resueltas, que no necesitaban una solución previa y que en realidad fueron utilizadas por los creadores de estos dispositivos y sobre todo por los creadores de contenido para llegar a nuestras vidas. Os pongo un ejemplo muy sencillo, el despertador. A lo largo de la historia, toda la humanidad se ha despertado sin problema. No ha tenido problema en despertarse. Llevamos años utilizando despertadores. Los hay de aquellos que sonaban con unas campanitas que eran horrorosas. Los había que ponían música. Pero de repente nos dijeron que nuestro teléfono móvil nos podía despertar y que además lo haría con la música que nosotros eligiésemos. Nos pareció estupendo y dejamos el móvil en la mesilla de noche. Consecuencia, que en el momento en el que nuestra fuerza de voluntad está más debilitada porque estamos cansados, metidos en la cama, con ganas ya de dormirnos, teníamos la tentación a nuestra vera. Y ellos se dieron cuenta de que ese era un momento muy adecuado para atrapar nuestra atención. Llevado al terreno del colegio, lo que no podemos hacer es que la tecnología sea un mero sustituto del papel y el bolígrafo o un mero sustituto del libro y el subrayador, porque esos elementos ya estaban inventados y ya funcionaban correctamente, hacían lo que tenían que hacer. Lo que sí podemos hacer es que una nueva tecnología se sume al papel y al bolígrafo, se sume al libro y al subrayador y me ayude a hacer unos mapas conceptuales o me ayude a desarrollar unos problemas de matemáticas adecuados para cada alumno en función de sus necesidades específicas, lo que ha comprendido y lo que no ha comprendido. Pero si nosotros perdemos aquello que ya funcionaba con tal de ser tecnológicos y no aportamos aquello que la tecnología realmente resuelve, pues en ese caso es mejor que no usen pantallas. Las pantallas solo deben ser utilizadas cuando realmente su aportación es grande. Y para eso, en los centros escolares, lo que tenemos que hacer es preguntar cuál es su proyecto educativo en materia de pantallas para ver si realmente tienen las cosas claras y si lo que están haciendo es meramente cambiar el papel por una pantalla o realmente le están sacando partido a las posibilidades que otorga la tecnología. María, yendo un poco más allá del ámbito español, en el ámbito europeo se está planteando subir la edad media del uso de redes sociales. Claro, en paralelo hay asociaciones civiles y médicas que están reclamando el derecho a la desconexión digital. Pero ¿crees que esta legislación actual va por detrás de la realidad digital de los menores? Y además, ¿en qué medidas urgentes se deberían implementar tanto a nivel nacional como a nivel europeo? O en Latinoamérica, en Estados Unidos, Asia. A ver, aquí hay un problema eterno, es este eterno dilema de las sociedades líquidas, ¿no? Como decía Bauman, en las que vivimos, o también, ¿no? Byung-Chul Han lo ha estudiado muchísimo. Es el problema eterno entre libertad y seguridad. ¿Cuál es el drama? Pues que realmente todas estas normas bien intencionadas luego se topan con una patente realidad y es que es muy fácil acceder a contenidos digitales a través de plataformas que no están radicadas en aquellos países que han legislado al respecto y entonces ya está, me he saltado todas las trabas que tenía. Tenemos que pensar que alguna de las redes sociales que tenemos nosotros ahora mismo en la cabeza y que cometen muchísimos errores en materia de protección de los menores, pues están muy lejos de estar radicadas en países
países democráticos que defiendan los derechos y que protejan a los menores. Con lo cual, ese es el punto de partida. Tenemos que tener también en cuenta que nuestros menores, decía antes que no saben muy bien cómo utilizar un programa tan sencillo como Word o como Excel, pero curiosamente saben perfectamente lo que es un VPN y son capaces de saltarse, ¿no? Saltarse cualquier cortapisa tecnológica que se les haya intentado imponer. Entonces, si bien son muy bien intencionadas, porque verdaderamente lo que ponen de manifiesto es que hay una verdadera preocupación por la cuestión, yo creo que, y son tecnológicamente viables, pero yo creo que a la larga no son la verdadera solución, porque no le podemos poner puertas al campo. De hecho, bueno, he escrito muchísimo sobre este tema, que lo he seguido periodísticamente al detalle, y una de las cuestiones que pasó es que cuando, por ejemplo, en España se intentó legislar sobre los contenidos generados inadecuados para menores y se les dijo a las empresas que generaban ese tipo de contenidos que se iba a establecer un sistema para controlar la edad de acceso a esas plataformas, las empresas se fueron de este país. Se radicaron en otro país en el que no hay esta legislación. Entonces, dejarlo todo en manos de la norma no me parece adecuado. Regular, me parece adecuado porque regular tiene una cosa buena y es que define lo que es correcto y lo diferencia de lo que es incorrecto, con lo cual cualquier proyecto normativo en cualquier caso nos da el ámbito de actuación. Ahora, pensar que esta va a ser la solución yo creo que no es muy útil porque hay muchas maneras muy sencillas de saltarse esa normativa. Está bien, pero no es suficiente. Beber en la calle y más aún los menores de edad está prohibido desde siempre y todos los viernes y todos los sábados en todos los países de nuestro entorno se bebe en la calle y hay menores bebiendo en la calle. Luego, la normativa no es desde luego la solución o no es desde luego la única solución. Como dices, María, está claro que tiene que haber una educación previa, ¿no? Que surge o parte de la familia, que por supuesto los colegios acompañan, pero parte de la familia. Muchos centros educativos se están dando cuenta que pues muchas familias no se están implicando en esa vida digital de sus hijos. Es el término que también se está empezando a utilizar de huérfanos digitales, ¿no? Les pueden preguntar 10 veces con quién vas, dónde vas, a qué hora vas a volver, pero nunca jamás les preguntan con quién hablas, quién te sigue o qué está ocurriendo al otro lado de la pantalla, ¿no? Y cuando hablas con los padres, con las familias, es un tema que les cuesta muchísimo, porque, bueno, como has dicho antes, nosotros nacimos con el analógico y les está costando ver que lo que para nosotros es una doble realidad, para ellos es su realidad, ¿no? Entonces, no sé si consideras que las familias cuentan con suficiente formación o si no cuentan con ella, quién debería proporcionárselas o incluso cómo desde los centros educativos u otros entornos se les puede acompañar para ayudarles en esto que en el seno de muchas familias está siendo un verdadero drama, ¿no? O está siendo duro para ellos. Efectivamente, ese concepto de huérfanos digitales que hemos trabajado muchísimo en nuestras investigaciones porque nos parece especialmente interesante, ¿no? En realidad, cuando yo recibo, yo tengo muchísima esperanza. Tengo mucha esperanza además en que esto va a salir bien. Si no tuviera mucha esperanza no tendría muchos hijos. Tengo mucha esperanza en que el futuro es prometedor, ¿no? Pero no, y cuando alguien me dice que los jóvenes son insoportables, que los adolescentes están todo el día enganchados al móvil, fíjate esos niños que con solo 2 años van en el carrito y van con el móvil en la mano, ¿no? Y siempre pienso, bueno, pues hay un adulto detrás. Quiero decir que entonemos un poco el mea culpa, aquellos que tenemos la responsabilidad sobre el uso, abuso, ¿no? Y adicción a las tecnologías, porque todos esos menores han recibido sus nuevas tecnologías de un mayor. Con lo cual, efectivamente, Patricia, el ejemplo es fundamental. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros? ¿Por qué les hemos dejado huérfanos digitales? Bueno, en muchas ocasiones hay muchos padres, tú te lo habrás encontrado como docente, hay muchos padres que por desconocimiento de la materia hacen mera dejación de funciones. Esto no va conmigo, yo no lo entiendo. Es posiblemente lo mismo que hicieron nuestros abuelos respecto a nuestros padres cuando empezó la música rock. Les superó. Y entonces se bajaron, ¿no? ya decidieron bajarse de la música rock porque no podían comprenderla. Este es el primer problema fundamental. Pero hay otros padres que son, excuso decir,
aún peores, ¿no? Porque esos los dejan huérfanos digitales porque los dejan sin nociones de qué hacer, pero casi son peores los padres demasiado colegas, ¿no? O los padres demasiado implicados en las nuevas tecnologías que no son capaces de ver los riesgos, ¿no? Por ejemplo, tenemos ese gran drama del sharenting, que es esa cantidad de adultos que comparten la vida de sus propios hijos en redes sociales y todas las consecuencias emocionales y legales que va a tener para esos niños, ¿no? Yo creo que en este sentido, Patricia, yo creo que ahora mismo nos merecemos todos los que estamos aquí, que somos muchísimas personas reunidas alrededor de este congreso, nos merecemos un aplauso porque esto es lo que hay que hacer, precisamente lo que estamos haciendo, estarnos formando porque tenemos una preocupación real como padres, como individuos, como empleados, como profesores, como profesionales de la investigación, tenemos una preocupación real para ver lo que hay que hacer en este sentido. Y creo que lo estamos consiguiendo. Formación toda. Hay muchísima literatura excelente en este sentido. Por cierto, España está produciendo mucha y muy buena literatura. ¿Qué más? Por supuesto, congresos como este y como otros muchos que están dedicados a cuestiones relacionadas con la educación, la pedagogía, la psicología y la comunicación. Formación dentro de los centros escolares, por supuesto. Es una demanda altísima la de padres que piden, por favor, una formación específica. Y formación a los propios alumnos y, sobre todo, Patricia, por encima de todo, hablar, escuchar, dialogar, hablar, 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 hablar más cada día en la cena en casa. María, con esto ya nos estás dando ciertos consejos o recomendaciones de qué es lo que debemos hacer para ayudar tanto a los niños, a los adolescentes y a las familias para estar mejor preparados para ese uso sano o crítico de la tecnología. Pero claro, ¿en qué momento crees que debería ser el inicio a esa formación? Y además, ¿desde qué ámbitos? ¿Desde la escuela, desde la comunidad, gobierno? Bueno, el inicio para la formación hoy ya es tarde. Cuanto antes mejor, porque realmente no sabemos cuándo se van a encontrar ellos con la tecnología. Como decía antes, en un hogar puede haber una familia que determine que no va a haber tecnología en absoluto y además elige un centro escolar donde no hay tecnología en absoluto. Pero siempre hay un primo que tiene tecnología, siempre hay un vecino que tiene tecnología, con lo cual pensar que nosotros vivimos en una burbuja de cristal que va a proteger a los niños para siempre es bastante utópico, ¿no? Y nosotros tenemos mucha esperanza y ciertamente algo de optimismo, pero no somos utópicos, ¿de acuerdo? Porque sabemos que al final eso acaba en distopía. Cuanto antes los formemos, mejor. Cuanto más tarde ingresen en las nuevas tecnologías, mejor. Porque lo que sí que hemos visto es que hay bastantes casos de menores que están teniendo problemas de salud mental por un uso inadecuado de las nuevas tecnologías. Y no lo conocemos. He hablado con muchos psicólogos y psiquiatras de este tema y por ahora no he encontrado ningún caso de ningún niño, adolescente o joven que esté sentado en la consulta de un psicólogo o un psiquiatra porque no le han dejado tener tecnología. Es decir, lo que funciona mal es el exceso de tecnología, pero la falta de tecnología no es gravísima para la salud mental, ¿no? Eso yo creo que lo tenemos que tener en consideración. El cuándo. Lo malo de esta realidad es que no admite recetas mágicas. Aquí esto no es como el robot de cocina que tú echas X gramos de garbanzos, X gramos, ¿no? X mililitros de caldo y te sale un cocido. Esto no es así. ¿Por qué? Porque depende de algo que es maravilloso y que al mismo tiempo es muy complicado de manejar, que es la libertad de cada individuo, que es un regalo que tenemos, ¿no? Ese regalo que nos han hecho de ser libres para tomar nuestras propias decisiones hace que cada casa sea distinta y dentro de cada casa cada hijo sea diferente. De la misma manera que nosotros como profesionales de la docencia en el aula tenemos alumnos que no tienen ningún problema en el uso de las nuevas tecnologías y tenemos otros alumnos que se despistan con el uso de las nuevas tecnologías. Así que en realidad aquí yo creo que lo que aplicaría sería mucho sentido común. Sí hay, Davinia, algunos trucos muy sencillos que son los mismos que nosotros como adultos hemos aprendido con el tiempo a ir utilizando. Por ejemplo, cuando empezamos a tener teléfonos móviles, bueno, pues era un uso habitual porque lo único que conseguían con ellos era llamarnos. Empezaron a interrumpirnos las llamadas. De hecho, en algunos espacios aparecieron carteles, hoy ya no los hay, apaga tu teléfono móvil. Estoy pensando, por ejemplo, hace 10 años es el típico cartel que habríamos encontrado dentro de una iglesia para evitar que sonara un móvil en medio de la celebración de una misa. Eso lo conseguimos controlar, pero nos llegó el siguiente ingrediente, que eran las notificaciones.
¿Y qué hemos hecho los adultos? En su mayoría, quitarnos las notificaciones de teléfono porque nos dimos cuenta de que perturbaban nuestra capacidad de concentración, pero ellos todavía no. Más cosas que hemos hecho. Nosotros, cuando trabajamos, sabemos perfectamente que si estamos escribiendo algo y tenemos al mismo tiempo el correo electrónico abierto, cada vez que salga un pop-up va a desviar nuestra atención y vamos a dejar el flujo de trabajo en el que estábamos metidos aparcado por un tiempo. Y ese tiempo es fundamental, nos va a costar mucho volver. ¿Qué hemos hecho? Pues cuando estamos escribiendo apagamos el correo electrónico de manera habitual para que no nos perturbe. Todas esas técnicas muy sencillas son las que nos permiten mejorar nuestras destrezas y habilidades. A los niños y adolescentes, límites de horas, si es que es muy sencillo. Oye, pues entiendo que puedas querer consultar tu teléfono móvil un rato para ver qué ha pasado o necesitas hablar con tus amigos, pero será de tal hora a tal hora, solamente. Y entonces en su cerebro dejarán de intentar darse el atracón. Yo pongo una comparativa muy tonta. Al que le gusta el chocolate sería capaz de tomarse 3 tabletas de Nestlé de golpe, pero casi nunca nos tomamos 3 tabletas de chocolate de golpe porque somos conscientes de que eso, por mucho que nos guste, no nos va a sentar bien. Pues esto es igual. El problema es que hemos tenido barra libre de dispositivos digitales sin ningún control. En cuanto aprendamos a controlarlo, evitaremos el uso y el mal uso y el abuso. No sé si uno de esos ingredientes secretos que podemos utilizar son ese valor educativo del aburrimiento que tú también nombras en tu libro, ¿no? Que parece totalmente revolucionario, el enseñar a los niños o incluso a los mayores a aburrirnos. No sé si nos puedes desarrollar más en qué consiste o qué valor tiene el aprender a aburrirse, ¿no? Claro, ahora en este momento voy a hablar un poco como madre, ¿no? Pero yo creo que todos lo hemos vivido porque todos tenemos niños y adolescentes a nuestro alrededor. Yo entiendo perfectamente que los niños se quieran enganchar a los dispositivos digitales, son comodísimos, o sea, realmente te dan un contenido muy sencillo que no requiere ningún esfuerzo, que atrapa tu atención y que de vez en cuando te da cosas buenas, y es que es lógico que se quieran enganchar. Yo a mis alumnos no les permito tener dispositivo digital en clase y siempre les digo, a ver, entre escuchar a la profesora María Solano dar clase de teoría de la información y de la comunicación, un modelo de comunicación tras otro, y ver las ofertas de esa tienda de moda que además me dice que si compro en los próximos 30 minutos voy a tener un descuento del 50%, pues no hay lugar a dudas. Yo entiendo que mis alumnos se decanten por las ofertas. Entonces, al final yo creo que, Patricia, en este apartado lo que tenemos que hacer es jugar mucho con esa gestión del tiempo, gestión del foco y gestión de la tentación. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. María, ¿crees que sería viable un pacto con empresas tecnológicas para ofrecer quizá dispositivos adaptados a cada etapa, eliminando, por ejemplo, diseños que no sean adecuados a la infancia o a la adolescencia? Sinceramente, Davinia, no lo creo posible. No lo creo posible porque puede que el dispositivo llegue a estar adaptado. De hecho, nosotros que venimos de otra generación, había unos dispositivos muy al principio del uso de teléfonos móviles que estaban adaptados a un grupo de población que se había quedado fuera de los teléfonos móviles, que eran las personas mayores. No sé si recordáis aquellos móviles con teclas muy grandes para que las personas mayores pudieran manejarlos porque no se apañaban con los otros. Pero realmente el problema, aparte, es que no está en el dispositivo, está en el contenido que nos llega a través de esa ventana abierta al mundo. Y el problema de fondo es que ellos ganan dinero con nuestro tiempo, con lo cual ellos siempre van a estar ansiosos por robarnos cuanto más tiempo mejor. Hay que recordar que en todo aquello que nos dan gratis, Davinia, tú eres experta en publicidad y marketing, todo aquello que nos dan gratis, nosotros somos el producto. Y nosotros como producto, que lo que somos es la naturaleza de aquello que nos gusta, aquello que nos entretiene, aquello que nos divierte, aquello que nos atrae, que se puede vender al mejor postor para mandarme la publicidad más adecuada, eso se consigue con más tiempo de uso. Entonces, yo sinceramente no creo posible que tal y como está montado el sistema económico alrededor de la tecnología vaya a haber esos cambios. Yo creo que al final es una cuestión de verdadera educación de la fuerza de voluntad para que cada uno de nosotros, con nuestro ejemplo, ayudemos a los más pequeños a ir introduciéndose en este mundo de una manera razonable y que sepamos controlar y evitemos que nos controlen. Y para conseguir esto, María, decías antes que en la familia lo que hay que hacer es hablar, hablar y hablar. Y en tu libro dices que lo que hay que hacer es profesionalizar la toma de decisiones familiares.
Claro. Sobre todo cuando hay desacuerdos, que hay veces pasa, ¿no? Un progenitor dice que 3 horas, otros que 20 minutos y al final no llegamos a un acuerdo porque, como tú dices, no hay una receta mágica. Entonces, ¿cuál sería la hoja de ruta concreta para ayudar a las familias en esto, ¿no? En esa toma de decisiones? Pues mira, Patricia, hay un elemento que es clave en este sentido. Las nuevas tecnologías a los hogares han llegado cuando los niños ya habían llegado. Es decir, mucho antes de que esos niños llegaran, cuando esos dos padres aún eran novios, hablaban de un montón de cuestiones relacionadas con la educación. Hablaron horas y horas de si llevar a los hijos a un colegio bilingüe, a un colegio en español o a un colegio totalmente en inglés. Hablaron horas y horas sobre si los iban a mandar a estudiar a Irlanda, a Estados Unidos o donde fuera. Hablaron horas y horas de muchos temas, de si preferían dejarlos ir al parque solos o no. Pero no hablaron de esto. ¿Por qué? Pues porque no existía. Entonces hay que decir que las familias lo están haciendo o lo estamos haciendo fenomenal para el terreno de juego donde nos están obligando a jugar, porque nosotros vamos aprendiendo sobre la marcha, descubrimos los problemas de las nuevas tecnologías a medida que nos van llegando. No los vimos venir, no los vimos venir, así que lo estamos haciendo bastante bien. Efectivamente, es muy bueno hablar con ellos para que ellos mismos se den cuenta. De hecho, una realidad que yo empiezo a notar, y estoy convencida de que muchas de las personas que nos están viendo hoy, Patricia, también se han dado cuenta, es que los propios jóvenes han llegado al punto del hartazgo con esta cuestión de las nuevas tecnologías. Y son ellos mismos los que a veces ponen límite. Y te encuentras en las aulas que hablas de este tema y un día una alumna te dice, ay, pues yo me he quitado Insta. Perdón, no debería haber dicho una marca. Me he quitado esta red social. ¿Por qué? Pues porque noto que me está perturbando, porque noto que no me deja ser yo, ¿no? Y entonces yo creo que en ese movimiento pendular hablar de las cosas es lo que les ayuda a ellos a adquirir su propio pensamiento crítico. Yo soy muy partidaria de establecer límites, sobre todo cuando son pequeños, pero es verdad que a medida que llegan a la adolescencia y sobre todo cuando son jóvenes, pues tienen que participar de ese establecimiento de límites para que realmente los hagan suyos, los interioricen y se den cuenta de que son por su bien. Al final estás comentando límites, pero bueno, has dicho que la tecnología bien empleada realmente es un avance extraordinario. Pero claro, muchas familias, como estás comentando, se sienten perdidas porque no saben si dar el móvil o no darlo, si esperar a que tengan 16 años o sean mayores de edad, que solamente pueda llamar, que redes sociales bajarse o que redes no. Pero claro, una familia que no esté quizá muy formada en este ámbito, que tiene un niño que va a entrar en la adolescencia y se tiene que enfrentar a tomar una serie de decisiones, ¿qué consejos le das para que puedan enfrentarse a la toma de esas decisiones y qué líneas rojas les dirías que no deben cruzar? De hecho, Davinia, los estudios más recientes demuestran que hay una correlación absoluta entre la preocupación de los padres por estas cuestiones, su nivel formativo al respecto y el interés que ponen en la educación de los hijos. O sea, que hay un verdadero gap, ¿eh? Y hay otro gap, además, que es muy interesante y que tenemos que tener en consideración porque es un gap tremendamente peligroso, es un gap de carácter económico. Las familias con menos nivel económico tienden a verse obligadas a dejar durante más tiempo a los hijos solos desde muy pequeños, pues bien porque no tengan dinero suficiente para pagar las extraescolares que cubren el tiempo hasta que ellos regresan de sus puestos de trabajo, bien porque tienen puestos de trabajo con turnos rotatorios que hacen más difícil esa corresponsabilidad y esa capacidad para conciliar el trabajo y la vida personal, bien porque no tienen dinero, por supuesto, para contratar a una persona que supervise las tardes de sus hijos o porque los centros escolares donde van terminan demasiado pronto las clases. Al final, ese gap efectivamente es tremendamente peligroso. Yo creo que al final la parte positiva de todo esto es que lo que hay que aplicar es sentido común. O sea, yo creo que ahora mismo sí que estamos en el momento en el que las familias, o sea, no es muy difícil de comprender que esto es un problema y estamos en el momento en que las familias se están dando cuenta de que es un problema. Pongo un ejemplo de una empresa farmacéutica que Davinia conoce bien, una empresa alemana muy prestigiosa que produjo un jarabe para la tos que era tremendamente eficaz.
Era un jarabe que quitaba la tos inmediatamente. No solo eso, sino que las madres estaban encantadas porque los niños dormían plácidamente, lo cual, por cierto, les permitía a ellas dormir también plácidamente. El jarabe que se comercializó y que podemos encontrar, rastreen ustedes en internet porque pueden encontrar anuncios publicados en cientos de medios de comunicación, esto es a principios del siglo XX, el jarabe estaba compuesto de heroína. Evidentemente, cuando se dieron cuenta de que provocaba tremendas adicciones, el jarabe se retiró. Aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Las nuevas tecnologías no son una droga, a mí no me gusta decir que sean una droga. Una droga, su consumo es malo desde el primer momento, no es mejor porque consumamos poco, evidentemente genera menos adicción, pero es malo el primer cigarro. Son malos todos los demás, pero también es malo el primer cigarro, ¿no? Con lo cual no podemos hablar en ningún momento de que esto sea una droga. Sin embargo, sí que tiene elementos que hacen que esto pueda generar adicciones comportamentales. Entonces, ¿dónde está el truco? Pues el truco yo que le daría tanto a las familias como a los profesores, a los maestros, profesores y profesores universitarios, el truco es el sentido común. ¿Por qué nosotros vamos a limitar el uso de las tecnologías en los niños, adolescentes y jóvenes? Por la sencilla razón de que los amamos por encima de todas las cosas. Entonces, como los amamos por encima de todas las cosas, a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a las personas jóvenes que hay en nuestro entorno, les ayudamos a que esto no sea un problema real para ellos. Por el mismo motivo que a un compañero de trabajo al que vemos demasiado obsesionado y que es incapaz, por ejemplo, de desconectar, hablabais antes de esa desconexión digital que ahora es tan preciada en las empresas, pues a lo mejor a ese compañero también tenemos que decirle, ¿no? Oye, baja el ritmo porque tu vida es mucho más que tu trabajo. Por el mismo motivo por el que nosotros, como profesionales, a lo mejor tenemos que revisar este fin de semana después de este congreso si realmente mandamos correos electrónicos el sábado que pueden hacer que otra persona esté perturbada y si quizá podríamos utilizar la tecnología para dejarlos programados para el lunes si es que nosotros hemos decidido libre y voluntariamente que queremos trabajar un sábado. Al final, Davinia, si te fijas, es un conjunto de elementos y yo creo que la sociedad está caminando hacia el lugar correcto y el lugar correcto no es otro que el sentido común. ¿Cuántas tabletas de chocolate estoy dispuesta a comer? Pues quizá muchas, pero sé a ciencia cierta que con un par de onzas es más que suficiente por hoy. Algo que ha cambiado, María, también la tecnología y que yo creo que, vamos, no hay marcha atrás, ¿no? Es la forma de socializar de los jóvenes y de los adolescentes, pero nuestra también. Si nos centramos en los adolescentes, pues hay muchos que ya no salen de casa, su forma de socializar es a través de las pantallas, les cuesta mucho el cara a cara, pero nos está ocurriendo a los adultos. No sé cómo interpretas este fenómeno y si crees que es fruto de una evolución natural y ya está, ¿no? Pues como la sociedad va cambiando y esto es un cambio más, o es algo que a lo mejor debería alarmarnos porque está habiendo una pérdida de habilidades sociales esenciales. Tiene que alarmarnos, Patricia. Todos los que hemos estudiado un poquito de psicología, psicopedagogía y de evolución de los niños y los adolescentes, sabemos que hay unos procesos de socialización que son absolutamente imprescindibles para que alcancen la etapa adulta. Y esos procesos de socialización pasan por compartir con el grupo de iguales situaciones que no siempre son fáciles de resolver, pero que una vez que han resuelto les van a dar destrezas y habilidades que van a ser imprescindibles para el resto de su vida. Cuando un niño de 3 años se pega con otro en el parque por la pala y el cubo, en realidad está desarrollando unas competencias que van a ser importantísimas el día que ese niño sea director general. Parece mentira, pero en realidad tiene que gestionar el diálogo, argumentar, perdonar, ceder, imponerse cuando algo se está haciendo realmente mal. Y eso está pasando en el parque a los 3 años y va a pasar después a los 14 cuando empiecen como con sus primeras salidas por el entorno controlado todavía, mucho más a los 16, a los 18 cuando empiecen a salir a otros entornos. Con lo cual, en realidad el problema es que la digitalización les ha arrebatado el cara a cara y el cara a cara les daba la posibilidad de socialización. Les ha arrebatado el cara a cara porque ellos a veces dicen, no, si yo estoy en el entorno digital con mis amigos. Digo, ya, pero hay un matiz muy diferente. Cuando el niño te está dando con la pala en la cabeza, tú tienes que resolver esa situación porque te están dando con la pala en la cabeza. Si a ti te dan con la pala digital en la cabeza, siempre tienes la oportunidad de apagar y marcharte, que no es resolver el problema, es apagarlo.
No es lo mismo, no tiene nada que ver. Entonces, ese proceso de digitalización que se está produciendo es tremendamente perverso porque les deja sin la capacidad de trabajar con otras personas de manera natural. Entonces, acabar con el grupo de iguales es tremendamente peligroso. De hecho, hay varios estudios, hay 2 libros especialmente buenos editados en los últimos años. La generación ansiosa es de un psiquiatra estadounidense brillantísimo que explica que toda esa pendiente deslizante de la salud mental que se está viviendo especialmente en Estados Unidos, pero que empezamos a recibir también aquí, se debe precisamente al hecho de que ya no tienen vidas normales, ya no están en la calle. Y otro que es muy interesante y que recomiendo mucho, que es el del valor de la atención, porque ya no tienen la capacidad de prestar atención a aquello que deja de interesarles y a veces, como decía antes Davinia, el aburrimiento es muy importante. Y un último elemento que no podemos dejar de mencionar, que es el de la socialización mediática. Las generaciones anteriores vieron parte de lo malo que pasaba en el mundo a través de una pantalla de televisión, en películas, en aquel telediario compartido, que era una costumbre tan nuestra, ¿no? A la hora de comer se ponía la televisión y todo el mundo estaba viendo las noticias. Entonces, ¿qué pasaba? Que toda la familia estaba viendo un contenido que, por cierto, era para adultos, no era para niños, no eran unos dibujos animados, era un contenido para adultos. Y eso ayudaba a que los menores entendieran lo que era correcto y lo que era incorrecto. Y con frases muy sencillas por parte de los padres. Aparecía, pongamos por caso, porque esto es endémico de nuestra sociedad, un político que se había llevado dinero público. Y entonces la madre decía, qué barbaridad, qué vergüenza. No hacía falta que dijera nada más. Con eso bastaba para saber que llevarse el dinero público era una barbaridad y una vergüenza. En esa película en la que aparecía un contenido ligeramente inadecuado, ¿qué hacían los padres? Les entraba la tos. No hacía falta ni que dijeran nada. Bastaba con que a un padre le entrara la tos para que los hijos comprendieran que esa escena estaba subida de tono y que eso era algo que encerraba algo que no era adecuado. Eso las nuevas generaciones no lo tienen, porque un solucionismo que nos vendieron las pantallas es que las familias ya nunca discutirían por el mando a distancia. Y es verdad, ya no discuten, cada uno puede ver lo que quiera, donde quiera y cuando quiera. Lo malo es que los menores lo ven solos y ya no tienen a ningún adulto cerca que sea capaz de descodificar lo que es correcto y lo que es incorrecto. María, centrando un poco el foco en las redes sociales, generan muchísima presión, sobre todo sobre los niños y los adolescentes, puesto que necesitan ese like o ser visto y no quedarse excluidos del grupo. Pero claro, ¿qué efectos estás viendo tú en el entorno de adolescentes y de jóvenes con respecto a las redes sociales? Pues efectivamente hay hay 3 elementos que me preocupan mucho. El primero es la pérdida de tiempo, Davinia, porque todo el tiempo que pasamos en redes sociales, y esto, por cierto, también es aplicable a los adultos, no solo a los niños, que a lo mejor los adultos estamos en redes sociales buscando información importantísima, pero estamos demasiado tiempo. Todo el tiempo que pasamos en redes sociales no lo pasamos haciendo otras cosas, sea la que sea. Y además funcionamos un poco como las ratas del laboratorio de Skinner. No sé si recordáis a aquel científico que lo que hizo fue darles a las ratas algo de comida cada vez que apretaban un botón, ¿no? Y entonces las ratas se ponían muy contentas y comían. Pero Skinner complicó la cosa y entonces hizo que las ratas no siempre obtuvieran recompensa. Es lo que se llama la recompensa retargada, postergada. Y entonces solo les daba comida de vez en cuando. Las ratas iban ansiosas a buscar la comida y cuando recibían comida se ponían aún más contentas, siendo así que habían recibido mucha menos comida que antes cuando siempre la recibían. Ese es el efecto que tiene en nosotros lo que se llama el scroll infinito, ¿no? Ese elemento tan disruptivo para nosotros, que es que podemos recargar eternamente nuevos vídeos a ver si esta vez sí sale el que verdaderamente es interesante, y con eso se nos va la tarde. El efecto tragaperras de toda la vida, ¿no? A ver si esta vez sí salen las 3 manzanitas. Al final,
lo que nos está pasando con esas redes sociales es que los desarrolladores saben muchísimo del concepto de la gamificación, saben muchísimo de psicología, saben muchísimo de cómo funciona la atención y están allí para atraparlos. Ese es el primer problema, el tiempo. Segundo problema, que me parece extremadamente peligroso. Lo que yo llamo los tatuajes del alma. Es verdad que la mayor parte de las cosas que vemos en redes sociales no son tan malas, pero de vez en cuando hay algunas malas. Y esas malas que se cuelan ocasionalmente van dejando mella en nuestro criterio, van dejando mella en nuestra concepción de la vida, van dejando mella en el hecho de que acabamos por normalizar determinados comportamientos. Por eso hay manadas que hacen actos bárbaros contra adolescentes en entornos como, por ejemplo, el escolar de hace unos días en Valencia. Por eso hay un uso abusivo de sustancias, de drogas en las fiestas, porque lo han normalizado. Por eso hay esa banalización de comportamientos que son inadecuados, porque de vez en cuando les salen esos vídeos que van dejando tatuajes en el alma. Por eso, entre los adultos, pues empieza a haber situaciones en las que el héroe es el que ha robado, que es una aberración, pero el héroe es el que ha triunfado arrastrando a los demás al fango en el camino. Y la tercera cuestión que me parece imprescindible y muy, muy, muy preocupante es la pendiente deslizante de la salud mental, Davinia. Hay un problema gravísimo. La adolescencia es una etapa muy complicada, nosotros gracias a Dios ya la pasamos, pero claro, la mente adolescente pues es una mente que va en una moto de gran cilindrada por una carretera que está muy bien diseñada, porque el cerebro está muy bien diseñado, pero que como todavía no tiene el lóbulo prefrontal totalmente formado, pues es como si fuera una carretera en obras, ¿no? Y entonces la cosa se complica y tenemos muchos golpes y tenemos muchas caídas, ¿no? Cuando había caídas antes, estaba todo bajo control porque el entorno de ese adolescente era un entorno que amaba al adolescente. Bueno, ocasionalmente algunos se torcía, por supuesto, pero en la mayoría de los casos le iban a proteger sus amigos, su familia. ¿Qué pasa en el entorno digital? Que si un niño o una niña tiene un comportamiento inadecuado, pongamos, por ejemplo, un trastorno de la conducta alimentaria, y empieza él en su casa o él o ella en su casa recibe el mensaje de que esto no está bien, hay que cuidarse, tu físico no es lo relevante, la salud es muy importante, pero ese mensaje no cuadra con lo que se encuentra en las redes sociales, donde encuentra un apoyo unánime de cientos de miles de personas. No solo cientos de miles de personas que le dicen te entiendo, sino que además hasta romantizan su sufrimiento. Sufrir es cool para muchos jóvenes. Y entonces eso provoca que poco a poco su salud mental se vaya deteriorando. No es un problema solo de mujeres, ¿eh? En los varones, por ejemplo, se están dando casos muy graves de esto que se llama vigorexia. Se obsesionan con el físico y pierden la noción de lo que es correcto o incorrecto. Bueno, María, estamos llegando a la recta final de la entrevista y queremos ir terminando con un mensaje positivo, ¿no? Tu último capítulo del libro se llama Motivos para la esperanza. Y en él hablas de esa necesidad de fomentar hábitos saludables, hábitos digitales saludables, precisamente para evitar todo esto tan negativo que has ido describiendo. No sé si puedes compartir con nosotros algunos de esos hábitos digitales que nos puedan formar a todos, también a los adultos, para tener esa salud mental, física en el ámbito digital. Bueno, desde luego, el más importante para mí, sin lugar a dudas, son las cenas detox, ¿vale? Y las cenas detox no incluyen aguacates, sino que lo importante de esas cenas detox es que salen todos los móviles de la sala. Nadie tiene móvil. Si por un casual alguien necesita tener un móvil porque está esperando una llamada urgentísima, importantísima, se menciona, oye, tengo que recibir esta llamada y lo voy a dejar ahí, pero lejos, ¿no? Eso es el primer elemento. El segundo, pues eso, unos horarios como bastante definidos para que el móvil no sea para nosotros, y aquí vamos mucho los adultos, la alternativa a no hacer nada. Es decir, que podamos tener grandes y largos ratos de no hacer nada. De hecho, esto basta con salir a la calle para descubrir, y por favor os invito a hacerlo hoy después de esta maravillosa entrevista, que salgamos a la calle y veamos cuántas personas están por la calle con el móvil en la mano. ¿Por qué se están aburriendo? Pues no, mira los pájaros del cielo, mira cuántas hojitas tienen estos árboles, ¿no? Esa parte es fundamental. Pero hay una tercera parte, Patricia,
noticia que es muy importante, y es que venzamos la pereza de disfrutar del mundo analógico. Cuando nosotros vamos al mundo analógico disfrutamos muchísimo, ¿no? O sea, cuando nosotros quedamos con un grupo de amigas para tomar un café y nos contamos un montón de cosas y nos reímos y pasamos un buen rato, siempre nuestro recuerdo es muy positivo, pero nos ha costado llegar hasta allí. Nos ha costado porque tenemos mucho trabajo, porque nuestra lista de tareas pendientes es infinita, porque está un poco lejos. Y siempre, siempre cuando vencemos esa pereza primera de irnos al mundo analógico, realmente lo disfrutamos y es una vivencia, una experiencia que jamás se borrará de nuestras neuronas. ¿Qué les pasa a los niños y adolescentes? Que los adultos no les estamos dando la oportunidad muchas veces de encontrarse con sus iguales. Entonces aquí sí que hay esperanza, pero la esperanza pasa por la implicación de los adultos. ¿En qué? En que los niños no tienen que estar adormilados en el salón de su casa y, como bien ha contado esa serie tan famosa, de ese adolescente, ¿no? que nadie esperaba que hiciera lo que hizo, como bien contaba esa serie, no tengamos la sensación de que porque están encerrados en su habitación están seguros, para nada. Ahora bien, para que salgan, a lo mejor tenemos que hacer el esfuerzo de coger el coche, llevarnos a 5 amigos, llevarlos a un sitio, invitarlos a nuestra propia casa, que nuestra casa quede hecha un desastre y que no nos importe, ¿no? Entonces yo creo que para realmente salir de las garras de lo tecnológico tenemos que volver a lo analógico, y eso a veces implica un pequeño esfuerzo, pero la recompensa es tan grande que realmente merece la pena. María, en el libro compartes experiencias personales. ¿Hay alguna que te haya marcado especialmente o que te gustaría compartir hoy con todos nosotros? Pues mira, voy a compartir una que le pasó a una de mis hijas y que para nosotros en la investigación ha abierto la vía a esta idea que hemos trabajado mucho el profesor Ignacio Blanco y yo, de la dictadura del like. Le pasó a una hija mía en plena adolescencia que, gracias a Dios, nosotros somos de política de puertas abiertas en casa, y entonces tenía un montón de chiquillas adolescentes con lo gritonas que son y, ¿no? y todo el jaleo que hacen, un montón de chiquillas adolescentes en casa que se estaban preparando para salir. Y entonces y yo vi que esta hija mía se había vestido, digamos, de manera inadecuada para su edad y condición, ¿de acuerdo? No iba adecuada. Y pensé, si yo intervengo en esta situación, esto va a ser la hecatombe. Todos los que nos están viendo hoy y tienen hijos adolescentes saben que hay veces que realmente es muy complicado intervenir, las consecuencias pueden ser aún peores que las de no intervenir. Y bueno, pues el Señor, Dios, que es muy generoso conmigo, ¿no? Debió mandar al Espíritu Santo a través de una de sus mejores amigas, y su mejor amiga le dijo: ¿pero vas a ir así? Y ella inmediatamente se cambió de ropa y se puso algo más adecuado para su edad y condición. Y entonces me quedé pensando bueno, le di gracias a Dios, ¿no? le envié los mejores deseos a su amiga, y me quedé pensando en qué habría pasado, Davinia, si esta niña, en lugar de estar en un entorno analógico, físico, real, con sus mejores amigas, que le aconsejan con criterio que no debe ir así a donde fuera que fuera a ir, porque por cierto lo he olvidado, hubiera subido esa fotografía a TikTok. Tan habitual he dicho una empresa, pero es irrelevante, esa fotografía a una red social, tan habitual en esa edad y en esa época. Davinia, en solo unos minutos habría tenido cientos de miles de likes. Hay cosas peores. Muchas personas se habrían guardado esa foto o ese vídeo, lo cual me horroriza, porque ¿quién guarda un vídeo o una foto de una niña de 13, 14 años? ¿A quién se le ocurre guardarlo? Incluso lo habrían compartido. Y ella habría tenido la sensación de que es una ganadora vestida como estaba vestida. En realidad, esa dictadura del like lo que demuestra es que la moral, lo ético, lo correcto, lo adecuado, lo bueno, no puede ir a golpe de la falsa democracia que se genera en redes sociales, que está motivada básicamente por un algoritmo que todos desconocemos, pero que lo que sí sabemos es que va destinado únicamente a atrapar nuestra atención. Así que ese es un buen ejemplo de cómo actúan las redes sociales y cómo, gracias a Dios, siguen existiendo las buenas amigas de carne y hueso que dan buenos consejos.
Pues muchas gracias, María, por esta anécdota personal que creo que da para pensar y mucho. Ya para casi terminar, si tuvieras que resumir este libro en un titular, ¿qué nos dirías? ¿Cuál sería la frase resumen del libro? Bueno, que hay esperanza en el uso adecuado de las pantallas porque todos estamos haciendo las cosas bien, formando en el pensamiento crítico a las nuevas generaciones y a nosotros mismos para que el uso de la tecnología sea el adecuado y no consuma nuestro tiempo y nuestra vida. Hay esperanza. Y por último, y no menos importante, María, ¿cómo podemos seguir tu trabajo o cómo podemos encontrar tu libro? Bueno, pues soy bastante popular en el mundo digital. Basta con poner María Solano y descartar todas las entradas de una bellísima modelo puertorriqueña que no soy yo. En el ámbito de investigación, pues todas mis publicaciones están subidas en los repositorios habituales y además, bueno, pues dirijo una revista que se llama Hacer Familia. Tenemos nuestro Insta, porque las redes sociales pueden llegar a ser muy útiles. Hacer Familia, es así de sencillo. Y también trabajo en el periódico El Debate, en Cadena COPE, en 13 Televisión y, por supuesto, mi investigación en la Universidad CEU San Pablo. Todos los que quieran ponerse en contacto conmigo, estaré encantada de atenderlos.